¿Estás buscando la manera de hacer crecer tu negocio? En San Francisco Limitada estamos para ayudarte. Durante los últimos 60 años llevamos soluciones financieras a nuestros socios y nos encantaría hacer lo mismo por ti. Conoce la historia de Carlos, uno de nuestros socios satisfechos. Él confió en nosotros y gracias a ello pudo obtener un crédito para expandir su negocio. Ahora su negocio es más exitoso que nunca. ¿Te gustaría tener éxito como Carlos? Entonces contáctanos hoy mismo. Con 32 oficinas podemos brindarte la atención que necesitas para alcanzar tus metas. San Francisco Limitada, soluciones financieras que se adaptan a ti. Tenlo todo con San Francisco Limitada. Cooperativa Sierra Centro. La confianza, un valor que lleva adentro. Desde el corazón de la patria. Cooperativa Sierra Centro. Orgullo, valor y confianza. Señoras y señores, un placer, un gusto enorme saludarlos. Grato para mí poder estar como todos los días jueves, como cada semana, compartiendo un programa diferente con las personas que tienen la gentileza de poder mirarnos, de poder vernos y de poder acompañarnos. Hoy, ustedes saben que aquí nosotros hablamos de todo, y tenemos que hablar de fútbol, lo hacemos, y tenemos que hablar de sociedad, lo hacemos, y tenemos que hablar de cosas interesantes, como por ejemplo es el tema que me parece que es un tema muy apasionante también, el que lo vamos a tratar el día de hoy, porque es un tema que está de moda, es un tema que hace algunos meses atrás se lo trató por parte de una persona que padecía una enfermedad terminal, que tenía un padecimiento irreversible, la verdad, con la esclerosis. Ya le vamos a preguntar a nuestro querido invitado, el doctor Dani Silva Mejía, que ha tenido la gentileza de aceptar precisamente la invitación para poder hablar de este tema que conjuga dos aristas, un tema médico y otro en el campo legal, en el campo del derecho penal, porque aquí la Corte Constitucional decidió abolir el artículo 144 del COIP y determinar que la eutanasia sea despenalizada en el Ecuador. Somos el segundo país en Sudamérica en despenalizarlo después de Colombia, y somos el 9º país en todo el mundo que despenaliza precisamente este articulado creado por personas seguramente conservadoras o de carácter conservador que realizaron las constituciones en su país. Hoy vamos a tener un programa de mucha reflexión, de mucha ciencia. Hoy vamos a tener un programa de muchos argumentos para que ustedes vayan entendiendo lógicamente lo que significa esto. Todo empieza hace algunos meses atrás, cuando hay una petición de que
este tema de la eutanasia empiece a despenalizarse, ¿no? Con el caso de Paola Roldán, que es, como lo dije anteriormente, una persona que sufre de esclerosis múltiple y que ha venido luchando con esta enfermedad durante prácticamente 3 o 4 años y es una enfermedad totalmente degenerativa y está en la parte final de la misma donde ya no hay absolutamente nada que hacer y lo único que pide ella es una muerte que sea asistida, una forma decente de morir, dice ella, y que paren el dolor y el sufrimiento. Ecuador penalizaba este delito y hoy la Corte Constitucional le ha dado la razón a Paola Roldán. Hoy vamos a hablar de este tema que me parece por demás interesante y que les invito a sintonizarnos y a estar presente con nosotros. Para abordar todos estos argumentos y elementos, tengo a dos profesionales de fuste acompañándonos en esta noche. El doctor Dani Silva Mejía, él es doctor médico, especialista en geriatría, trabaja en el Hospital Regional Docente Ambato y tiene su consultorio médico en la clínica Santa Inés. ¿Por qué decidió invitar al doctor Dani Silva? Porque él, al ser geriatra, lógicamente convive con personas que son adultas mayores, muchas de ellas incluso ya con padecimientos que han sido catalogados como prácticamente personas desahuciadas y tiene que llevar, lógicamente, ese proceso con elementos paliativos porque ya al no haber nada que hacer, lo único que tienen que hacer es precisamente esperar la muerte de la persona. Y por otra parte, el doctor Roberto Altamirano, que es un abogado entendido en materia penal desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, y que con él precisamente trataremos de analizar todo lo que lleva en contexto esta decisión de la Corte Constitucional al eliminar el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal. Todo esto con una sola idea de poder converger en elementos que nos ayuden a entender qué es este tema de la eutanasia y si es algo a favor o en contra. Empiezo con el doctor Dani Silva, que es nuestro médico, que ha llegado el día de hoy, muy gentil. Quiero agradecerle, Dani, por aceptar la invitación y por estar presente en nuestro programa El Cabezazo TV. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, bienvenido. Perfecto, Sebastián. Muy bien, gracias. Un saludo para todos, un saludo, doctor Altamirano. Qué gusto volvernos a ver a los tiempos y tratar temas tan importantes y de actualidad, ¿no? Esto acaba de ocurrir hace horas nada más. Nos llama a todos la atención porque no es el hecho simple de estar a favor o en contra, es el hecho realmente de analizar qué es lo que se viene de acá en adelante, qué es lo que va a pasar con esta prácticamente despenalización, quiénes son los pacientes realmente que se van a beneficiar, a quienes los médicos tendremos que, de pronto, de una manera hasta cierto punto obligada, ayudarlos a lo que dice el concepto de la eutanasia. Eu, bien, danos, morir, ayudar a bien morir, en este caso. Pero si nos vamos un poco más adentro, ¿sí? Y pensamos un poco en la historia y pensamos un poco en los conceptos, tenemos en cuenta que el concepto de la medicina prácticamente tendría que cambiar. Pues si nos vamos a un diccionario y nosotros vemos qué es lo que dice la medicina dice te vas a formar para tratar, para diagnosticar, para evitar el sufrimiento e inclusive para evitar la muerte del paciente. A eso iba, ¿no? Ustedes hacen un juramento hipocrático incluso, exactamente, ¿no? Entonces entramos ahí en un tema prácticamente con una controversia tremenda, ¿no es cierto? Desde ahí empieza ya la controversia. Ahora, doctor, todo esto inicia con el tema de Paola. Cuénteme, ¿qué es la esclerosis múltiple? En este caso, Sebastián, es esclerosis lateral amniotrófica. Ah, perfecto. Sí. Pero si hay la esclerosis múltiple también, ¿no? Claro. Sí, ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? En el ELA, o la esclerosis lateral amniotrófica, que es lo que tiene el diagnóstico Paola Roldán, me parece que hace entre 3 o 4 años, sí, es una enfermedad en la cual prácticamente, por decirlo de una manera general para que lo entiendan, hay una pérdida en el comando prácticamente cerebral.
Ajá. Es decir, que hay una desconexión neuromuscular entre el cuerpo y el cerebro del paciente, que va progresivamente a través de los años llegando a la inutilidad de este paciente. En el caso de Paola entiendo que empezó por una molestia en una de sus extremidades y en el transcurso de 3 años. ¿Siempre empiezan por las extremidades, las molestias? Generalmente sí. El paciente empieza con temblores, con espasmos, con pérdida de fuerza sobre todo, y va ascendiendo, va disminuyendo su fuerza, va disminuyendo la parte útil de sus extremidades, y eso lleva a la inutilidad del paciente. Lleva a puntos tan grandes como lo que está pasando, que inclusive disminuye la parte neuromuscular de los músculos de la respiración. Y esos ya son los puntos, por decirlos, más críticos, más avanzados. Se dice, o los libros dicen que esta enfermedad, en término medio, 5 o 6 años el paciente fallece, pero ha habido casos también excepcionales, ¿no? Por ejemplo, un caso muy sí, es el de Stephen Hawking. Sí, él tuvo esclerosis lateral amiotrófica, pero me parece que él tenía una esclerosis lateral amiotrófica no muy marcada, por decirlo de esa forma, o era una variante diferente que le llevó a permanecer varios años. Doctor, ¿se sabe por qué se da este tipo de enfermedades o es algo que la ciencia no ha podido encontrar la explicación? Realmente no tenemos una explicación específica, no tenemos la causa fundamental, porque si tendríamos una causa, pues habría ya algo que hacer. Realmente no tenemos una causa básica en estas enfermedades precisamente, y es lo que tenemos que ver también ahora que se despenalizó. Estas enfermedades van prácticamente a tratamiento paliativo. Entonces los cuidados paliativos son súper importantes, e incluso, como hablamos de que ahora tendrá que reglamentarse esto, en Colombia, por ejemplo, como tú decías hace rato, uno de los países que en Latinoamérica tienen ya normado esto, el paciente antes de ir a eutanasia, ¿sí?, tiene que ir a cuidados paliativos. Caramba. Recordemos que el concepto, que a veces mucha gente lo desconoce, pero los que estamos en medicina conocemos, el concepto de los cuidados paliativos también es el ayudar a bien morir. Y cuando hablamos de eutanasia, hablamos también de eutanasia, ayudar a bien morir. El cuidado paliativo, si uno lo quiere tomar, habrá discrepancias, pero si uno lo quiere tomar de esa forma, el cuidado paliativo puede ser una eutanasia indirecta. Pero es una forma de seguir sufriendo. Exactamente. ¿Por qué? Porque van a llegar, perdón doctor, porque va a haber el momento en el que ya ni el medicamento más fuerte pueda aplacar el dolor que va a sentir la persona. Pues, ¿no? Y precisamente los fármacos, porque tenemos que utilizar dosis más altas, porque tenemos que utilizar un sinnúmero de fármacos, tienen efectos adversos. Y al tener efectos adversos, indirectamente puedes estar también provocando otras lesiones sí, que señor, pueden llevar a la muerte del paciente. Entonces, por eso sería, si unimos los conceptos y si hacemos un razonamiento, podría ser el cuidado paliativo hasta cierto punto una eutanasia indirecta, o inclusive en los hospitales se hace una eutanasia pasiva. Pacientes que a veces ustedes deben conocer casos, que no se los ha tratado con este título, pero que sí, el paciente que a veces después de un accidente, cualquier tipo de accidente, tiene una muerte cerebral. Está intubado, está en una máquina, y al no tener ya ninguna respuesta, pues tiene que ser desconectado. Voy a hacer una pausa en la parte médica para poder ahora conversar con Roberto de la parte legal, de la parte penal y constitucional. Gracias, Roberto, por estar presente acá. Espero que te encuentres bien. Tomarán una copita mientras se vayan sirviendo, ¿no? 7 de los 9 magistrados de la Corte Constitucional han decidido que se despenalice el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Es un adelanto, es un retroceso para la legislación? Es la gran pregunta. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un abrazo fraterno a todas las personas que nos sintonizan. Hay que puntualizar y aclarar algo. La sentencia 67-23 que emite la Corte Constitucional específicamente no está derogando el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal. Está estableciendo excepcionalidades respecto del homicidio. Perdón, de hecho es una sentencia condicionada, si mal no estoy. Así es. Ok. Sí. Entonces estamos hablando, y lo que se estaba discutiendo hoy por hoy,
no es que la Constitución, o la Corte Constitucional en este caso, haya hecho honores a la muerte o haya reconocido a la muerte, sino que se establece excepcionalidades y por lo tanto, aquellas personas como yo, que tenemos familiares con enfermedades catastróficas o huérfanas, como determina la Ley Orgánica de Salud, nosotros hemos podido ver, si se puede decir de primera mano, cómo nuestros familiares, nuestros seres queridos, han ido mermando en sus capacidades, se han ido perdiendo su independencia y han comenzado a perder su fuerza y su capacidad de hablar, incluso de atenderse por ellos mismos. Sí. Si nosotros tenemos en consideración, Colombia en el año de 1997 despenaliza el tema de la eutanasia, pero nosotros tenemos que considerar que a partir del año 2015 es donde aparece la primera regulación sobre la eutanasia. Así es. En el caso, la Corte Constitucional reconoce dos aspectos: la eutanasia activa, la eutanasia pasiva, y habla y se refiere también a lo que se podría considerar como un suicidio médico asistido. Y también nosotros vamos a encontrar que existe... Qué fuerte se escucha, ¿no? ¿Sí? Suicidio médico asistido. Wow. ¿Sí? No deja de ser un suicidio. Así es. Sí. Y ahí se habla también que a nivel doctrinario de una ortotanasia y de una distanasia. Lamentablemente en el curso de la vida uno conoce mucha gente, muchos seres queridos, amigos se van. Un amigo querido muy directo, hace algunos años fue diagnosticado con cáncer de colon en fase terminal. ¿Cuál fue la reacción de esta persona? Él les dijo a los médicos: yo no quiero operarme y vivir con una sonda Para siempre. para siempre. Así es. ¿Y él cuál fue la decisión que tomó? No hacerse Que se le dé paliativos para poder tener una muerte digna. Es decir, estamos hablando de una ortotanasia o lo que la Corte Constitucional consideraría una eutanasia pasiva. ¿Sí? En este caso, lo que sí me preocupa, porque estamos hablando de que básicamente la Defensoría del Pueblo tiene 6 meses para presentar un proyecto de ley que norme esta práctica. O sea, perdón, ¿no es algo definitivo por parte de la Corte Constitucional el hecho de haber tomado esa resolución? Porque, según entiendo yo, la Corte Constitucional es prácticamente la última instancia en el tema de decisiones legales y jurídicas constitucionales en el país. Bueno, hay que considerar dos cosas. Las decisiones o las sentencias de la Corte Constitucional son de aplicación directa e inmediata. Correcto. Sí. Correcto. Pero, sin embargo, ¿qué hace la Corte Constitucional? Lo que hace es reconocer el pedido, en este caso, de Paola, y lo que hace es disponer que la Defensoría del Pueblo en 6 meses presente un proyecto de ley a fin de regular la práctica. ¿Sí? Y que la Asamblea Nacional tiene 1 año para aprobar este proyecto de ley. Ahora, lo que nos preocupa y lo que preocupó mucho en México sobre el debate de la eutanasia es cuál, precisamente los casos de corrupción, los casos donde se relaja el criterio de la eutanasia y los casos incluso de tráfico de órganos. Eso se discutió y se reflexionó mucho en la legislación mexicana. ¿Qué están haciendo los mexicanos ahorita? Ellos están dejando el tema y dicen: no, como tal aprobar la eutanasia, como tal, o despenalizar la eutanasia, podría ser riesgoso. Entiendo, perdón, Roberto, entiendo que cuando hablas de corrupción, hablas en el tema de alteración, por ejemplo, de criterios médicos. Entiendo que a lo mejor si puede una persona salvarse, hay otros que por comercializar el tema de los órganos, hay médicos que pueden caer precisamente en esa tentación de dejarse guiar por el mundo oscuro de otras personas, de otras intenciones que digan: mira, tienes $1 millón si es que me sacas todos los órganos de una persona. O en qué casos recae la corrupción en la que hablas, o en la que podría caer en el tema de la eutanasia. Yo voy a ser bastante práctico en este tema. Ok. Sin que hablemos de un tema de eutanasia, pero para entender el tema de la corrupción. ¿Sí? Sí. Yo conozco a alguien que, bueno, no fue mi cliente, pero es alguien que conozco, que por un tema de delito de peculado fue sentenciado a 17 años. Cuando empezó todo este tema del habeas corpus y comenzó a analizarse a través de derechos humanos que las personas con enfermedades terminales podían salir
y cumplir su pena en domicilio. Esta persona presentó, que yo leí el auto resolutivo, presentó documentos en los cuales se hacía acreedor o se hacía paciente de una enfermedad catastrófica terminal. Sin embargo, han pasado varios años y le veo mucho más sano que yo mismo. ¿Sí? Entonces, Entiendo. yo entiendo que es una forma, Sí. y entiendo que la libertad es uno de los derechos fundamentales. Sin embargo, esos son temas que sí me preocupan. Okay. Me preocupan el tema de niños. ¿Sí? Uno de los problemas más usuales que se creó en Holanda es el hecho de que se aplicaba eutanasia a recién nacidos o a niños que se entendía que iban a sufrir o a nacer con alguna deficiencia mental, síndrome de Down o lo que sea. Sí. Eso es lo que en realidad sí me preocupa. Claro, y ahora Sebas y Doc, por ejemplo, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con los pacientes adultos mayores hablando de eso? Nosotros tenemos actualmente todos los nonagenarios, los de 90 años para arriba, con 50% de discapacidad prácticamente, o de disminución de su funcionalidad. Todos nuestros adultos mayores sobre los 90 años, el 50%, realmente son dependientes parciales o dependientes totales. Y con ese 50%, ¿qué va a pasar? ¿Será que alguno de ellos decide acogerse a la eutanasia? O si los pacientes tienen Alzheimer, tienen demencia, no pueden tomar decisiones, tienen interdicción, ¿será que el representante en este caso decide decir, basta? Entonces, realmente lo que preocupa ahora, como yo digo, es la reglamentación. Y en lo que decía el doc, el Ministerio de Salud tiene 2 meses para producir un protocolo donde tendremos que ver, y la ley lo dice, el médico de cabecera o el médico familiar será el que comande en este caso el proceso, pero tendrá que haber un médico consultor, tendrá que haber un equipo interdisciplinario que realmente, y que no sea parte inicial del proceso, y que este equipo evalúe realmente la terminalidad de la enfermedad, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en este caso, ¿no? Que sea irreversible, que sea insoportable el sufrimiento, tanto físico como psicológico. Eso certifica el médico tratante, ¿no? Eso certifica de inicio el médico. Y después tendría que ver un médico consultor, tendría que ver un equipo multidisciplinario, un especialista en la enfermedad que está causando este proceso. Ese es un buen punto y quiero rebotar la pregunta para el doctor Roberto Altamirano. Justamente aquello, porque no es el hecho de que un médico tratante o el médico que le está tratando a la persona decide que hay que proceder con la eutanasia. Se habla en la sentencia de la Corte Constitucional cuáles serían estos procedimientos para poder determinar que la persona podría acogerse al tema de la eutanasia, doctor. Bueno, de manera general, lo que se establece es que tiene que haber un pedido expreso del paciente, paciente o del un apoderado. pedido que tiene que ser libre, inequívoco e informado. Sí. Ahora, dentro de este pedido que hace el paciente, se sustenta en 3 elementos, que son los que acaba de decir el doctor. Es decir, que tiene que haber un padecimiento, y este padecimiento tiene que responder a un sufrimiento extremo, y dice que tiene que ser más allá del umbral razonable. El segundo elemento sobre el que se construye el tema de la eutanasia es que este dolor responda a una lesión física que sea irreversible. Y el tercer elemento que le agrega es que puede ser también una enfermedad grave que sea incurable. Ahora, bajo estos parámetros, nosotros ahorita podemos decir, entendemos que la sentencia es bastante extensa. Sí, claro, son 79 páginas de sentencia, sí, ahora, leyendo. Ahora hay votos recurrentes, hay votos salvados. Ahora nosotros tenemos que darnos cuenta, en este caso, qué es lo que nosotros entendemos que va a ser. Nosotros entendemos que hay un equipo multidisciplinario que no solamente va a ser conformado por médicos, debe ser conformado por psicólogos, psiquiatras. ¿Por qué? Porque uno de los condicionantes que podría limitar el consentimiento es enfermedades de tipo mental, ¿sí? Que pueden limitar la decisión de una persona, ¿sí? Entonces, eso es otro aspecto que tenemos que considerar en este caso. Perdón, doctor, seguramente está en su campo esta pregunta. Hay enfermedades que hacen sufrir mucho a las personas, pero que
a lo mejor no están consideradas como enfermedades catastróficas y que pueden a lo mejor con tratamientos paliativos o tratamientos con medicamento llevarse hasta que pueda sentirse bien la persona, pero insisto, pueden ser enfermedades muy, pero muy, muy sufridas. ¿Qué enfermedades entrarían, por ejemplo, acá para que sean catalogadas como enfermedades catastróficas y puedan perfilarse si es que la persona o el apoderado así lo decida, tomarse del plano de la eutanasia, por ejemplo? Claro, precisamente, Sebastián, eso es lo que no está normado, lo que no está protocolizado. Y a mí me gusta mucho hablar de conceptos, como empezábamos hace rato. Sí. Si nos vamos al concepto simple y básico de envejecimiento, ¿sí? El envejecimiento es universal, progresivo, deleterio, mortífero. A todos, a la larga o a la corta, el envejecimiento nos va a matar. Sí. Pocos son los beneficiados de llegar a viejos también, porque en ese transcurso pasa un sinnúmero de cosas, y ahí vienen las enfermedades. Ahora, ¿qué hay que considerar? Cuando nosotros hablamos de enfermedad terminal, la población piensa que solo el cáncer es terminal, y no es así, para nada. Pues, una enfermedad terminal es aquella enfermedad cualquiera que causa daño durante mucho tiempo, que precisamente es incurable y llega precisamente a esta etapa terminal cuando, por decirlo así, en vez de empieza por un órgano y luego termina dañando otro. Entonces, el paciente terminal es aquel paciente que termina siendo falla de múltiples órganos y va en desmedro de su calidad de vida, ¿sí? Falla el hígado, falla el intestino, falla el aparato respiratorio, falla el corazón y termina con la muerte del paciente. Esa es la etapa terminal. Para que llegue a esto, en la etapa final, es la agonía. Sí. Y en la etapa de agonía es la peor etapa que puede tener el paciente y más todavía la familia. Por supuesto. Sí, ahí es cuando entra esta presión de tomar este tipo de decisiones realmente tan complicadas y tan difíciles. Ahora, dentro de los conceptos precisamente, ¿quién califica calidad de vida? ¿Sí? ¿Quién debería Porque calificar se habla de vida digna. Cada uno de nosotros calificamos nuestra calidad de vida. ¿Sí? El que tiene su trabajo y gana $2,000 puede decir yo tengo una excelente calidad de vida. El que no tiene trabajo y está reciclando y vive feliz tiene una excelente calidad de vida. Es una percepción subjetiva de nosotros. Ahora, cuando nosotros tenemos un dolor importantísimo, ¿sí? Por cualquier causa, el dolor, precisamente, que es el principal síntoma de una enfermedad terminal y que a veces los médicos no lo podemos suprimir al 100%, el dolor te hace pensar de una manera diferente. Nadie quiere vivir con dolor. Así es. Es terrible. Así es. Entonces, nosotros tenemos nuestras armas terapéuticas, nuestro abanico farmacológico, pero realmente hay limitaciones. Entonces, sí hay que ser más puntual en aquellos pacientes que califiquen la etapa de terminalidad. ¿Sí? Porque una cosa más, por ejemplo, el paciente con VIH, ¿sí? Es un paciente que llega a una etapa terminal, que llega a una etapa final, que llega a una agonía terrible. Perdón, doctor, pero es una enfermedad manejable esa, ¿no? Cuando se la detecta a tiempo. Precisamente es relativo, Sebas, porque hay pacientes que precisamente porque están muy bien, porque en un inicio no tiene mayor molestia, pues no se adhiere bien al tratamiento, o hay pacientes que no responden bien también al tratamiento, y son pacientes que podrían decidir desde un inicio. ¿Puede ser considerado el VIH como una enfermedad catastrófica? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Y puede ser una de las causas para solicitar eutanasia. Porque realmente el camino de estos pacientes, el pronóstico no es bueno. ¿El cáncer es una enfermedad catastrófica, lo dijo usted? El cáncer está considerado dentro de este tipo de enfermedades. Pero ¿qué pasa si el cáncer se lo encuentra en una primera o segunda etapa? Hay muchos cánceres, ¿no? Precisamente que son tratables. Ajá. Pero el paciente cuando sale del consultorio y le diagnostica y la información no es adecuada o no es de una forma global manejada con la parte psicológica, con la parte psiquiátrica, con la parte de trabajo social, que tiene que ser un equipo tremendo, entonces realmente puede producir una alteración psicológica complicada y que el paciente decida acogerse, en este caso, que ya va a convertirse en un derecho, ¿verdad? Doctor, van a aparecer seguramente algunos grupos pro vida
después de esta resolución o sentencia de la Corte Constitucional. Es una resolución que no puede dar marcha atrás. La Corte Constitucional es el Padre Nuestro, es lo último, es la última instancia. No pueden hacer rever lo que ya decidió la Corte Constitucional, por más que, insisto, aparezcan 2, 3, 4, 10, 20, 50 grupos pro vida a hacer algún reclamo a lo mejor. Bueno, hay algo que antes de irme para allá quisiera así puntualizarlo, como se decía. Nosotros analizamos la resolución, la sentencia de la Corte Constitucional te habla de una vida digna. Okay. La vida digna está reconocida en la Constitución y se ha determinado que la vida digna tiene dos esferas. Una esfera de lo que es la sobrevivencia y la segunda que es tener una sobrevivencia decorosa. Se considera que los pacientes que están con una enfermedad de este tipo, con estos tres elementos que habíamos hablado anteriormente, no pueden tener una vida decorosa. Claro. ¿Sí? Ahora, siguiendo, nosotros... Y también ahí se habla de muerte digna. Sí, la muerte digna, o lo que se dice... es lo que nos tiene ahora aquí. Exacto. Ahora, si nosotros nos vamos más allá y vamos a analizar, entendemos que la sentencia de Corte Constitucional es vinculante. Sí. Entendemos que es definitivo. Y sin embargo, aquí hay algo que es importante analizar. Es la cantidad de amicus curiae que comparecieron en el momento de la audiencia. Sí, personas interesadas en ese Exacto. mismo caso. Sí. Las personas interesadas que quisieron apostar con su conocimiento para la resolución. Sí, lo mismo también. Sí. Que hay grupos pro vida, hay grupos que van a estar más conservadores, ¿sí? Y que van así a tratar de buscar el medio legal, ¿sí? Una revisión o lo que puedan ellos entender como medio legal para tratar de dejar sin efecto esta sentencia de Corte Constitucional. Nosotros entendemos que las sentencias de Corte Constitucional van evolucionando. Okay. Uno de esos ejemplos es el test de motivación, ¿sí? Que hoy ya no se utiliza el test de motivación de hace un par de años atrás. Ahora, sin embargo, nosotros tenemos que entender cuál es el concepto o cuál es el criterio con el cual estos grupos pro vida están compareciendo a este tipo de audiencias. Si nosotros analizamos, es un criterio eminentemente religioso. Sí, sí. Por eso hablamos del tema conservador, ¿no? Exacto, es un tema eminentemente religioso, que no siempre lo conservador de pronto va a estar atado al tema religioso, pero por si lo nosotros... general pasa, sí, por lo general. Pasa. Por eso, claro, ahí tenemos el hecho de que la vida es irrenunciable. Exacto, lo que dice el artículo 66, numeral 1 de la Constitución. No hay pena de muerte. El derecho a la vida es un derecho supremo. Sin embargo, el mismo Código Penal determina excepcionalidades. La legítima defensa es una excepcionalidad. El aborto, cuando la madre está en peligro de ¿Entraría muerte, esto como una excepcionalidad? Entonces? Como le decía al inicio, esto entra una excepcionalidad al derecho supremo de la vida. ¿Por qué? Porque se entiende que una vida digna está atada, ¿sí? Al desarrollo de la personalidad. Nosotros entendemos que una vida digna no solamente es tener signos vitales, eso dice la Corte Constitucional, sino además que poder desarrollar nuestras potencialidades como personas. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a ver que es cierto, si nos vamos a la resolución ministerial, ¿sí? sobre el tema de ley orgánica de salud, existe un listado larguísimo de enfermedades catastróficas. Existe un listado más discreto de enfermedades que se denominan huérfanos. Ahora, sin embargo, va a ser interesante ver cómo se va desarrollando la legislación respecto de la ley. ¿Cuáles son los parámetros que se van a determinar para considerar que una persona reúne las características? ¿Para qué? Para poder acogerse a este derecho que es el de la eutanasia. Tenemos que ver... Precisamente eso es lo que preocupa y lo que yo decía, el protocolizar, porque es igual que esto es un procedimiento. Esto termina ya formando un procedimiento, formando un protocolo a nivel nacional. ¿Y cuánto se van a demorar en determinar que la ley les dio 2 meses al ministerio, le dio 6 meses ahorita a la Defensoría del Pueblo? Sí, no, yo leí, pero yo me refiero... Sí, ¿cuánto tiempo tienes tú desde que tú pides la eutanasia? Exacto. O sea, eso debería estar en el protocolo. Exacto. ¿Cuánto se va a demorar? Exacto. ¿Cuánto se va a demorar en solucionar el proceso? En que las personas especialistas emitan sus informes y la autoridad encargada de decir si proceda, por favor, adelante. O sea, porque en realidad yo le iba a preguntar eso que concatena una pregunta mía.
¿En qué momento el médico o la persona profesional en el área de salud determinaría o dictaminaría que el tema ya es irreversible, que la persona está sufriendo mucho y que debería aplicar el criterio de la eutanasia? Porque si ustedes dicen que ya son enfermedades que ya no hay solución y que, claro, llevan etapas, ¿no? Y que son etapas que se le puede tratar de forma paliativa, pero llega a la fase final, pero hasta mientras la persona en esas etapas va sufriendo mucho, ¿no? Claro. Y por eso es la pregunta. ¿En qué momento entra la decisión del médico de decir, muchachos, es momento de la eutanasia porque ya está sufriendo demasiado? Es que, Sebastián, el médico no es el que decide, es sobre el pedido expreso, yo generalmente sé. del paciente. Sí, pero el médico, ¿cómo actúa ahí, por ejemplo? Ahí, por ejemplo, bajo el pedido del paciente y bajo el conocimiento y bajo la conciencia del médico, entiendo que uno no puede negarse. Sobre todo si es el único paciente, si es el único médico. ¿Sí? Porque si tiene un equipo, pues puede desarrollarlo el otro, porque el médico es el que está destinado a prescribir en este caso, o hacer inclusive la receta e inclusive administrar. Dependerá cómo salga el protocolo, ¿no? Porque en Colombia está determinado así. Entonces, igual habrá que determinar con qué, cuáles son las drogas o los fármacos que vamos a utilizar en este caso, ¿sí? Si vamos a utilizar una sedación con benzodiazepinas, que generalmente es lo que se hace, si vamos a utilizar a posterior un relajante muscular, que es lo que actualmente se está haciendo después de las benzodiazepinas en Colombia, y de ese modo lograr, e inclusive el paciente puede determinar su deseo de cuál sea la vía, ¿sí? Sea la vía oral, sea la vía intravenosa. Entonces todo eso es un proceso largo que yo creo que en 2 meses no se va a solucionar. Doctor Altamirano, el Código 144 habla del homicidio simple, incluida la eutanasia, que va, si mal no estoy, de 10 a 13 años de prisión. Ya. Si mi apoderado, porque ya el paciente prácticamente está ya incluso fuera de órbita, solamente sufriendo y quejándose, si el apoderado, porque debería existir un documento de que alguien es el apoderado de, porque qué tal si hay otras personas en la familia que dicen, no, nosotros no queremos que se le aplique la eutanasia, que Dios se lo lleve cuando quiera llevarse, ¿no? Entonces, aquí va a tener muchísimo incluso que ver la parte legal, le digo, porque en el caso de los adultos mayores, que se quedan con sus hijos, por ejemplo, ¿no? Que ya es lo único que les queda. ¿Quiénes son los apoderados legalmente, por ejemplo, de ellos cuando son 3 o 4 hermanos? Hay que legalizar o nombrar entre alguien, tú vas a ser el apoderado y lo legalizamos como para que él esté representando en todos los actos prácticamente de la parte final de la vida del enfermo. Bueno, en este caso, ¿qué dice la Corte Constitucional? Dice que en el caso de que una persona no pueda emitir su consentimiento, tendrá que ser su representante. Si nosotros retrocedemos al Código Civil, entendemos que previamente se va a tener que designar un tutor, ¿no? Que sea el representante de la persona o del paciente. Sí. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros entendemos es que el protocolo que se emita y que finalmente entre en vigencia reúna todas las seguridades, todas las salvedades que sean necesarias para evitar que haya actos arbitrarios. ¿Sí? Porque también entra en juego cuál es la posición del médico. Claro. La posición del médico, la Corte Constitucional ha dicho que simplemente puede ser un objetor de conciencia, decir, ¿sabes qué? Por mis creencias, por mi formación personal o religiosa, simplemente no quiero tomar el procedimiento de eutanasia. Y que se tendrá que nombrar otro médico. ¿Sí? Habrá casos. ¿No puede ser sancionado el médico que se oponga? No puede ser sancionado. Al ser la eutanasia ya por parte de la Corte Constitucional algo avalado. Es un derecho, pero sin embargo el médico también se le ha reconocido el derecho de objeción de conciencia. No recuerdo si es en Canadá o en Holanda, en el que sí se determina una sanción para el médico que quiera privarle a su paciente de un derecho como es el de la eutanasia. Claro. ¿Sí? Pero sin embargo, la Corte Constitucional ha dicho, vea, si el médico no quiere, ¿sí?, patrocinar este procedimiento, simplemente por objeción de conciencia así lo manifestará
Y en ese caso será otro médico. Y dice, ¿sabe qué? El médico que no quiera hacerlo no puede ser procesado ni civil, ni penal, ni administrativamente. Es muy claro al Entiendo, respecto. entiendo. Doctor, ¿cuál es el procedimiento de la eutanasia? ¿Qué, yo entiendo que usted no lo ha practicado porque era inconstitucional, ¿no? Pero seguramente como hombre de medicina lo leyó, lo estudió, lo siguió, lo, lo palpó seguramente con algunas experiencias a nivel internacional. ¿Cómo es ya la parte final en el tratamiento de la eutanasia? ¿Cómo se le trata? La ¿Cómo se le trata administración o el exactamente la procedimiento administración del y el procedimiento bien de morir en eutanasia? este caso? Bueno, sí, como decía hace rato, o sea, normalmente lo que se está haciendo en Colombia precisamente es primero que el paciente tiene que cumplir necesariamente con el cuidado paliativo. Una vez que realmente el cuidado paliativo es infructífero en todo sentido, que se determine que no da ningún tipo de resultado y que ahí sí llegue al sufrimiento terrible del Pero paciente, doctor, en una enfermedad ahí llega la catastrófica, eutanasia. ¿cómo puede funcionar los tratamientos paliativos si saben que es una enfermedad que va a terminar cayendo en la muerte? Sí, pero ¿Qué efecto puede tener? recordemos, Sebastián, que también existen pacientes que a pesar de su sufrimiento y de sus enfermedades quieren vivir. Eso sí, eso es otra cosa. Y Pero entonces ahí entran los cuidados paliativos y ahí entra cuando hay la voluntad ya y ahí entra del el paciente. médico con los cuidados paliativos de ayudar hasta el último a tratar. Nosotros en cuidados paliativos, yo también hago cuidados paliativos. En cuidados paliativos lo que hacemos es darle el mayor confort al paciente, ¿sí? Es decir, tratarle de tenerle en lo posible sin dolor, ¿sí? Y de suplir sus necesidades, las necesidades básicas: alimentación, sueño, descanso, comodidad, aseo, que es lo que el paciente en este caso por su enfermedad de pronto no lo puede realizar, casi nadie lo realiza ya en una etapa final, en una etapa terminal. Entonces ahí tratar de que el paciente sea lo más llevadero posible con su enfermedad. Ya hablando de la parte del procedimiento de eutanasia, generalmente lo que me imagino vendrá en el protocolo es una inyección que prácticamente sería entre comillas letal. Sería de manera intravenosa, dosis altas de fármacos, porque las dosis tienen que ser altas 5 a 10 veces más de la dosis terapéutica para que realmente no falle también, ¿Pero es un ¿no? cúmulo de fármacos? ¿Es un No, sinnúmero son o es una un solo- una o sola dos dosis? ampollas realmente. Pero que cuál es la ¿La ¿cuál es el, mecánica? no, el ¿El nombre de la nombre? ampolla? Sí. Ah, sí, podría ser midazolam, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué Que efectos tiene esa? el midazolam te pone a dormir, es un inductor del sueño, es una benzodiazepina que se utiliza para inducción de anestesia cuando te van a operar de algo. Okay. Rocuroño, igual a dosis 5, 6, 10 veces más, que es un relajante muscular que se utiliza en cirugía, que lo tenemos en el país, que se utiliza a diario en los hospitales. Y con esas dos, más que suficiente, 5 a 6 veces más o 10 veces más de la dosis tolerable. Con eso tú tienes la seguridad, o el protocolo en Colombia tiene la seguridad de que no va a fallar, de que no llegues a una infradosis y alargues el paciente el sufrimiento. Eso entrará en 30 segundos, en unos 2 minutos, y el paciente dejará de vivir, ¿En 2 minutos? induciendo una somnolencia y una depresión respiratoria. Eso le iba a preguntar. Para aplicar el tema de la eutanasia, ya para poder inyectar a la vena, seguramente ese es el tratamiento. Primero, prácticamente le inducen al sueño a la persona. A medida que va entrando el fármaco, el paciente va relajando, va durmiéndose, va descansando y cesan sus funciones vitales. ¿Sí? Como digo, de lo que nosotros disponemos, midazolam, propofol, rocuroño serían los que se utilizan todos los días en anestesia, ¿no? Sino que a dosis terapéuticas. La persona fallece de un infarto. Fallece de una parada respiratoria. Sí, cardiorrespiratoria prácticamente. Qué bárbaro. Entonces, ¿no? Sí, pues y ahí, como decía el doctor también, y la parte de la objeción, ¿no? Que el médico no lo quiera realizar, porque realmente, como decía yo en un inicio de esta conversación, el concepto de medicina, pues, tendrá que cambiar. Tendrá que cambiar a la larga. Sí. Doctor Altamirano,
yéndonos al tema de Paola Roldán, ella ya no aguanta más con el sufrimiento, no puede más con el sufrimiento. ¿Cuántas Paola Roldán existieron antes, pero a lo mejor no tuvieron la entereza que tuvo ella como para hacer valer sus derechos? Mire que es una sola persona de 18 millones de ecuatorianos y seguramente de un montón de personas más que están padeciendo lo mismo que ella. Esto fue por un tema mediático, creo yo que ayudó mucho el tema mediático, pero también ayudó mucho una parte legal bien argumentada para, imagínense lo que es la magnitud, despenalizar un artículo de homicidio simple y darle la razón a la persona que hoy lo pidió como Paola Roldán. Bueno, hay varias cosas, justo como decías, un tema mediático, estábamos hablando con algunos conocidos y decían, vean, alguien me contaba, mi familia, un familiar tuvo una enfermedad catastrófica. ¿Qué hizo? Simplemente se dejó de medicar. Abandonó el tratamiento médico e inminentemente falleció. Pero murió sufriendo. Eutanasia Estamos hablando pasiva. de una eutanasia Pasiva. pasiva, pasiva, de una sí, eutanasia. sí, Sí. sí. Ahora, sin embargo, ¿cuántos procedimientos de este tipo han sucedido en el país? Por eso es que hoy, si nosotros analizamos en Colombia hace poco tiempo, es que se abandona un poco el tema de la eutanasia y se considera que podría aplicarse o que se puede aplicar el suicidio médico asistido. Es el tema que en Colombia se discutió hace poco y se debatió mucho. Encontramos que el caso de Paola empieza en agosto del 2023. Y a nivel de decisiones de Corte Constitucional es de un tiempo mega récord que en algo más de 4 meses se haya tenido una sentencia. Lamentablemente, de ¿Fue por un pronto, tema mediático, crees tú? yo creo que sí, porque si analizas la sentencia, dice que es un tema que se fue considerado como prioritario. Es un tema que fue considerado prioritario. Entonces, la Corte Constitucional ha hecho un estudio, a mí me parece bastante completo, pero si tú analizas la sentencia de la Corte Constitucional, no se relaciona mucho con la demanda que presenta Paola. Los jueces terminan despenalizando la eutanasia activa, pero considero, y siendo mi palabra, considero que la resolución de la Corte se aplica en base a una tutela de derecho, a un análisis de circunstancias, pero si tú analizas la sentencia, realmente no es que haya sido el argumento de la defensa técnica de Paola lo que haya sido decisorio. Es más, la Corte Constitucional aclara y muchas veces llama la atención y corrige sobre conceptos que se quisieron aplicar, como la sentencia 169 de la Corte Constitucional, donde se considera que se reconoce el derecho a la muerte y dice, no, lo que se considera es un derecho a la vida y tener una salud de buena calidad. Sí. Ahora, Roberto, hay una persona, digo yo, pongo un caso, que le diagnosticaron cáncer en etapa 3, casi llegando a etapa 4, y quiere morirse, porque el médico le dijo que prácticamente hay pocas o nulas esperanzas. Si esta persona consciente, ¿no? Hay una probabilidad mínima, porque dice, usted está en etapa 3, todavía no pasa la 4 a la metástasis, podemos hacer algo por usted, pero ella dice, no, la verdad me está doliendo mucho, yo ya no quiero saber, no quiero vivir. Para mí es insoportable. Exacto, para mí es insoportable y yo quiero morirme, yo ya quiero irme, es mi consentimiento. ¿Cómo aplicarlo desde el punto de vista legal cuando la misma sentencia dice que con el consentimiento de la persona o del apoderado, ¿no? Uno puede determinar si puede ser parte o no del tema de la eutanasia? ¿Quién considera? O sea, claro, deberán haber informes que detallen y que respalden lógicamente la decisión y el médico podrá decir, no, a la señora podemos hacer alguna cosa, pero mientras tanto sigue sufriendo y la señora ya no quiere sufrir. Entonces, ¿habría la aplicación desde el punto de vista legal del respeto de la decisión de la señora a meterse en el tema de la eutanasia sabiendo que tiene incluso un poquito de porcentaje de que puede salvarse? Ahora, nosotros tenemos que considerar que la Constitución, como había dicho antes, considera que la vida es el derecho supremo. Así es. Entonces va a pesar mucho ¿sí? El instinto de conservación de las personas, ¿sí? Por eso es que la depresión se considera como un limitativo al consentimiento en el caso de una eutanasia. Sí. ¿Sí? Se considera. Ahora, si nosotros vemos
vamos a considerar, yo creo, ¿sí? De pronto, analizando un poco cómo están las cosas, cuál es el procedimiento que determina, ¿sí?, el Código Civil para el caso de la demencia, ¿sí?, de enfermedades mentales. Dice que tiene que haber un grupo de médicos, ¿sí?, que evalúen el diagnóstico, Claro, y ver si efectivamente esa persona está privada, claro, pero del uso de sus facultades mentales. El informe o el petitorio, que en este caso haga la persona, yo creo que va a ser el va a entrar. último paso que Ujú. se tiene que dar. Yo Porque pienso primeramente que sí va a va a entrar, contar con habilitantes, como es el del informe Claro. médico, porque hay que considerar algo, pero que no todas las entrará al enfermedades protocolo. catastróficas van a terminar en eutanasia. Claro, pero entra bajo la decisión del pedido expreso de este paciente, ejemplo que pone Sebastián, el paciente va a entrar en el protocolo, porque está pidiendo entrar, cumple algunas características. De hecho, en el protocolo se determinará que no es parte de eutanasia, precisamente por las características. Entonces, y eso pasó en el 2017 en Colombia también. Una paciente similar con esclerosis lateral amniotrófica solicitaba eutanasia y al final, en el momento del procedimiento, se determinó que ella todavía podía realizar sus actividades y bajo ese concepto se le negó en un inicio la eutanasia. ¿Sí? El equipo multidisciplinario, por eso digo, o sea, el protocolo tiene que ser, Porque consideraron que todavía porque consideraron que todavía no tenía una estaba esperanza de... en la etapa de que la calidad de vida estaba totalmente deteriorada. Pero ¿quién considera eso? El ¿Los equipo, médicos? en este caso el equipo multidisciplinario que tendrá que Increíble, ¿no? evaluar realmente. ¿Sí? Entonces ahí vamos otra vez al tema. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Ujú. Vamos a esperar que este paciente, por decirlo así, que tú decías de etapa 3 llegue a 4 y ahí recién nuevamente... Pero a mí me parece no, que vuelvo... siendo realista, a mí me parece que este proceso va a terminar como actualmente terminan, es como decía a título personal, como terminan actualmente los carnets de discapacidad. Ajá. O sea, tú inicias del proceso y... Vuelvo a esa pregunta. ¿No están vulnerando un derecho mío? Mi petición de querer morir, mi derecho a utilizar la eutanasia porque mi dolor ya no da más, ya no soporto más. ¿No están yéndose contra lo que yo quiero, que es mi derecho a morir dignamente? Ojo, es que lo que decíamos antes, ¿no? No toda enfermedad catastrófica o huérfano, o algunas enfermedades que de pronto ni siquiera se han conocido, tipificado dentro del área médica, van a terminar en que ni una eutanasia. Aquí va a depender mucho, incluso antes que la decisión del paciente, del criterio del médico, porque estamos Sí, hablando pero doctor, de que... quien sufre es el paciente. O sea, si el paciente dice, por Dios, ya no doy más. Ojo, que nosotros sabemos que Y incluso... de pronto ahorita se me ocurre, y de pronto, ¿qué tendrá que hacer el paciente para iniciar el proceso y cuando el proceso esté engorroso? Coger un abogado. Obvio. Otro problema más, aparte del que ya y está una pasando. acción de protección, porque al final se quiere Sí. morir. Sí, Sí. y eso que Se me ocurre abunda. ahorita, ¿no? Sí. Entonces, Ojo, es que también aquí hay un tema. o sea, si quieres morir y tienes Aquí que hay ir a un buscar tema. a tu abogado también para... Ese sufrimiento que algunas personas pueden decir padecer por su enfermedad, pueden ser incluso forjadas o que nacen de su mente, de su estado psicológico. Y ahí va a ser necesario de qué. Considero yo que sea un psiquiatra que ¿Crees diga, tú que vea, una podría ser valoración eso? multidisciplinaria sí, tremenda para ojo, tomar yo una te decisión. cuento como te decía al Tendrá que inicio. entrar luego de la valoración Exacto. fisiológica, Yo tengo funcional, psicológica, una psiquiátrica. Puede ser. Entrará un familiar comité de ética también. que tiene una enfermedad considerada catastrófica. Ojo, cuando ella se fue a ver en el seguro, ¿qué le dijeron en el seguro? En el seguro le dijeron, verá, nosotros en el seguro todas las medicinas que usted tiene, necesita, no tenemos. Para que usted tenga una vida medianamente decorosa, va a necesitar un promedio de $3,000 mensuales. Increíble. ¿Sí? Prácticamente es mandarle a la tumba. Sentenciar. Claro. ¿Qué pasó? ¿Sí? Directamente, mi hermana lo que hizo es que acudir, ver alternativas, ¿sí? Padecer mucho, es difícil ver a una persona familiar que no puede caminar. Totalmente ¿Sí? de acuerdo. No puede caminar, es una persona que no es que de pronto sea un adulto mayor. ¿Qué hizo? Agotó la última instancia que pudo, cambió de médico las veces que pudo y finalmente tiene un tratamiento que sabemos que responde y es un paliativo a su enfermedad. ¿Sí? Estamos hablando de una artritis reumatoidea
que el médico nos decía, es raro que no se le hayan deformado los dedos de las manos. Pero sin embargo, el instinto de sobrevivencia, ¿sí? ¿Qué llevó? Llevó a que ella agote todas las instancias necesarias hasta encontrar que un tratamiento que haya servido de paliativo a su padecimiento. ¿Sí? Ahora, por eso es necesario que haya una valoración. Claro. Que Pero la voluntad de ella fue seguir luchando. La voluntad de ella fue no darse... Es el instinto. Instinto ya. sobre... Nosotros entendemos que todas las personas que sufren enfermedades tienen un instinto de sobrevivencia y ahí será necesario ver el historial médico, ¿no? Claro. Ver las personas Pero a qué apelaron antes de tomar una decisión. tengamos en cuenta que ahora esto es otro instrumento que ahora tienen, otra alternativa que tienen los pacientes. Sí. Porque antes de esta semana, los pacientes sí querían morirse, pero no podían expresarlo para que se considere este tema. De aquí en adelante, paciente que está grave, complicado, que el dolor es insoportable, lo que sea, de pronto lo expresa y comenzamos a tener bastante en este tema. Ahora, yo creo que como está expresada la sentencia de Corte Constitucional, considero, como dije antes, que es un avance. Pero, conforme a lo que me dice usted, doctor, lo que me preocupa es la aplicación. Exacto. Lo que sí me preocupa eso es lo que la vamos. O sea, ahorita está... ¿Por qué? Porque las cartas nosotros están ahí, pero no hay cómo jugarlas todavía. Buenísimos para encontrarle la letra roja al tema. Y van a haber familiares y van a haber personas adultas mayores que de pronto se tengan su capital y que sus representantes consideran que está sufriendo mucho. Sí. Y nosotros sabemos que así como hay abogados que somos buenos, hay abogados que son malos. Van a encontrar médicos que sí vendan su criterio. Y dentro de la parte esta, no solo es la parte médica, porque también en la parte de eutanasia hay que ver la parte económica social. Pues el paciente adulto mayor es un paciente que ya no está produciendo, que más bien el costo-beneficio realmente el mismo familiar o el apoderado puede decir, bueno, yo voy a gastar 3,000 en el mes, pero no está mejorando. Entonces ya no me alcanza, ya no tengo. Ese puede ser un motivo más para proceder con la Y va a ser eutanasia. un agravante, claro, no sé si el término es el adecuado. Pero sí, realmente, si el familiar, el paciente ya no expresa su sentimiento y todo, y dice, yo estoy gastando 3,000 durante estos meses y no va a mejorar, entonces, ¿sabe qué? Doctor, ayúdeme con la eutanasia. Increíble, ¿no? Va a ser, yo creo que se vienen tema? cosas Tema, súper complicadas, decisiones Sí, porque súper duras. No solamente la decisión de la Corte Constitucional, o sea, no solamente, señores, ya se aprobó la eutanasia y todos los que están prácticamente postrados van a morir. O sea, sí, yo conversaba... procesos, parámetros, pasos. Usted habla de un protocolo que se debe cumplir. O sea, no es porque muchos van a pensar eso, no decir, bueno, Diosito, ya lastimosamente mi papá, mi mamá, mi hermana que está postradita, ya vamos a pedir la eutanasia. No es tanto así, ¿no? Yo conversaba hoy tarde en mi consultorio con un paciente y me decía, ¿y qué va a pasar con nosotros los que ya estamos viejitos cuando ya no podemos caminar? Ya nos van a matar, porque ya no podemos hacer solos. Cuando ya seamos una carga, sí. ¿Qué va a pasar? Porque realmente pero debe existir el consentimiento propio de la persona, ¿no? En algunos casos, pero hablaba y decía el doctor, habrá casos en los que hay intereses también. Aparezcan firmas. Hay adultos mayores que son solos, ¿sí? que no tienen familiares directos, pero sí tienen bienes, entonces por ahí está a veces el sobrino o está el vecino, y hay otros intereses, entonces bajo ese concepto, pues... No, y habrá que preguntarse algo. Nosotros entendemos que el área de salud va a requerir más recursos, precisamente para que se pueda aplicar el protocolo. Tendrá que formar los equipos. Lo que a mí me preocupa es que no he escuchado que se hable de un incremento al área de salud, un incremento presupuestario, no he escuchado, ¿sí? ¿Y ahora qué? Vamos a necesitar médicos especialistas, multidisciplinarios, que puedan emitir un criterio respecto de que se está jugando con la vida. Claro. ¿Sí? Nosotros vemos qué pasa con el Arsa Izquieta Pérez. ¿Sí? Que ellos cumplen una función y controlan en la medida de lo que pueden a veces. Tenemos en cuenta que es un procedimiento que está en la Ley Orgánica de Salud que no ha sido reformado en muchísimos años y que todavía piensa y se aplica con legislación anterior. Claro. Hoy, en el Arsa, ¿sí? Que también se supone que tiene que estar regulando el área de salud.
Pero sin embargo, hoy que se le da más responsabilidades, hoy que se abren nuevos espectros, nosotros no sabemos o no se ha hablado si va a haber un incremento presupuestario o cómo se van a aplicar ¿Cómo los se va a protocolos. Doctor, sostener finalmente, todo esto? porque el tiempo, mire que una hora, parece que ha pasado 15 minutos apenas este tema tan apasionante. Hablaron aquí de que un médico podría no tomar la decisión. Eso se llama renuncia, Objeción de conciencia. objeción de conciencia. Gracias, doctor. La objeción de conciencia. Aquí en el Ecuador nunca se ha practicado porque, insisto, ha sido ilegal hace algunas horas nomás el tema de la eutanasia. En su caso, doc, si usted que prácticamente convive con pacientes, porque usted, por su especialidad, usted es geriatra, ¿no? Usted tiene que lidiar con este tipo de situaciones de pacientes que ya llegan a una edad y donde ya la situación es irreversible, ¿no? Ujú. Y tienen que morir, y van a tener que morir en algún momento. Ahora con esta posibilidad se abre el panorama para que el paciente o su apoderado le digan a usted, doc, ya mi papá o mi mamá no puede más, por favor, apliquemos. Dani Silva Mejía, ¿cómo actuaría? ¿Procedería? ¿Haría esta renuncia, como lo dice el doctor? ¿Derivaría a otro médico o cumpliría con, en este caso, ya con la parte constitucional también, porque ya es un derecho de las personas? Claro, es una pregunta Difícil. directa. Y creo que todos los médicos nos hemos puesto a pensar en esto, y yo ya lo he pensado, inclusive antes de que se apruebe. ¿Qué va a pasar el rato que se apruebe y me Sí, digan, sí, a sí, ver, sí. vaya usted y ponga? Sí. ¿Sí? Ya no es un delito, ya puede hacerlo. Claro, vaya y ponga. Realmente, obviamente, después de todo el asunto técnico que tenga que hacerse, ¿no? Porque no es así de fácil. Literalmente, no. ¿Sí? Tengo un abanico de fórmulas, de fármacos, abanicos terapéuticos, tranquilamente, un sinnúmero de opciones, que si bien es cierto, no podrán suplementar al 100%, como digo, el sufrimiento, el dolor, todo el confort que se Pero le ya quiere cuando dar, la situación es irreversible, doctor. pero realmente ser la parte ejecutora, no. No. Si a mí me vienen y me dicen, bueno, doctor, vamos a iniciar el proceso pues en lo que yo pueda ayudar en la parte del inicio del proceso, pues como todo, como cuando me solicitan un examen, cuando me solicitan un certificado, un carnet para cualquier tipo de Sí. procedimiento, con todo gusto. Es un Pero procedimiento. ejecutar, inyectar, Pero la eso no. mano que ejecuta, ahí sí ya mi formación y mi conciencia no va. Es un tema Sí. de conciencia y de, Sí, no, de formación, la dice usted. formación no. En este caso no me sentiría bien con ese asunto. Considera que podría ser Mm. un homicida, un asesino el médico que realiza esto. Sí, de pronto, como digo, la conciencia, tú no sabes mañana qué vas a pensar después de realizar ese tipo de procedimiento, cuando toda la vida te has formado, estás años en esto, y muchas veces, no siempre, de acuerdo a lo que cada uno hacemos, pero muchas veces te has puesto a pelear con la muerte. ¿Sí? Te has puesto a recuperar pacientes que han venido y que te han dicho, me quiero morir. Y que después de un buen tratamiento, de una buena respuesta, porque no solo depende del médico, de una buena respuesta, de una buena adherencia del paciente, de un buen cumplimiento del tratamiento, te dicen, no, ya no me quiero morir, quiero vivir. Qué bien, me va bien. O el familiar que te dice, ya no servía para nada mi papá, o ya no hacía nada, ahora ya no está al 100, pero está al 50, y qué gusto, yo le quiero tener así mientras más pueda. ¿Pasan milagros? ¿Ha visto alguna vez un milagro que se ha dado en alguna ocasión donde usted ha dicho que ya un paciente ya no tiene, Hay algunas cosas que ya no uno tiene chance de vivir y después resulta que... hay algunas cosas que uno podría decir que son milagros y sí se los ve. Sí, entonces realmente sí, en la parte del trabajo hay muchas cosas gratificantes, e inclusive yo cuando enseño geriatría, porque mucha gente tiene el hecho de que tratar con viejitos es denigrante, Ajá. es triste, es feo, todo es soledad, todo es llanto, todo es dolor. No, la recuperación funcional, que es para lo que yo siempre trabajo, en este caso no son pacientes adultos jóvenes, no hablamos de reinserción laboral, sí, pero sí hablamos de reintegración a la vida, casa, a la vida. reintegración a la vida Así es. y interacción. Entonces, por ejemplo, yo ni siquiera menciono, muy raro es que yo mencione asilar a un paciente anciano.
El anciano tiene que estar confortable hasta el último de sus días en su casa, con sus seres queridos. Eso es el bien morir, ¿sí? Lejos del procedimiento. Finalmente, doctor, en el caso de Paola Roldán, usted sabe que ya no hay vuelta atrás en esa enfermedad. Ni aún así se justificaría el tema de su formación en aplicar la eutanasia. Yo no sería la mano que No, ejecuta. pero cree que ya Siempre y cuando pueda, ¿no? Porque ha habido casos también en otros lados, en España, por ejemplo, que el médico está prácticamente, si es el único que comanda esto, está destinado a, y no puede negarse. Pero en el caso de nosotros, pues siempre hay opciones, como tú decías, interconsultar a otro médico, otro especialista, siempre hay opciones. Doctor Altamirano, finalmente, ¿se podría catalogar como una victoria esta consecución legal, jurídica por parte de la Corte Constitucional al despenalizar la eutanasia en el Ecuador? Una opinión muy personal y siendo mi palabra. Considero que las personas tienen el derecho de morir. Como dice la Corte Constitucional, el derecho de vivir y de morir Dignamente. no afecta el derecho de otras personas. Así es. No podemos mezclar una decisión o un dolor que nosotros padecemos y que no entendemos por qué el otro no entiende. No podemos deshumanizar y simplemente debatir entre un tema religioso y un tema filosófico. Considero que las personas tienen el derecho de simplemente decidir morir cuando su vida está plagada de un sufrimiento extremo, cuando han perdido su facultad y su capacidad de moverse independientemente, cuando su vida está llena de un dolor mucho más allá de cualquier umbral lógico. Las personas tienen derecho a tomar una decisión, sí. Y respeto mucho cualquier posición de personas que sean religiosas o que tengan alguna deidad a la que adorar. Pero sin embargo, hoy por hoy, tenemos que considerar que de pronto las personas no acuden a la eutanasia, pero sí a su manera o por su situación social o económica, optan simplemente o no pueden medicarse. Sí, señor. Entonces, no es que tengamos un Estado que sea o que goce de una característica de velar por sus conciudadanos. Aspiro que finalmente la legislación esté blindando la eutanasia, pero también quisiera saber qué hace el Estado con los presupuestos para cuidar que las personas que vivimos en este país no padezcamos de ciertas enfermedades. Acá un tema de prevención es importante en lo que se pueda, pero no podemos ser tampoco mojigatos ante el hecho de que el Estado hoy se está blindando y emitiendo una sentencia con la que yo estoy de acuerdo, pero sin embargo no nos dice qué va a pasar después. Y nos preocupa precisamente ese futuro para lo que va a poner venir después. Es una sentencia en la que está la sentencia, pero como yo decía, no están las reglas. Y mientras las reglas no estén claras, claro. Sí. Van a pasar muchas cosas, e inclusive con las reglas claras, como decía el doctor hace rato, van a pasar muchas cosas. Creo que van a salir ya más adelante el tema de los protocolos, el tema del procedimiento. La sentencia está, pero la Corte Constitucional deberá abarcar estos vacíos que encontramos en su decisión y resolución. Gracias, doctor. Un verdadero privilegio poder haber estado con usted, Roberto. Siempre un muchas gusto. Gracias. Muy gentil. Y gracias a ustedes hemos tenido una muy buena audiencia, más allá de 350 personas en vivo y unas reproducciones que pasarán seguramente las 20,000 y que estamos seguros que les va a seguir gustando esta entrevista mientras las vayan mirando. ¿Dónde le podemos encontrar a usted, mi querido doctor, por favor? Usted ya sabe, Sebas, Hospital Santa Inés, consultorio 103, primer piso, o al 0995-662533. Estamos todo el tiempo ahí listos. Silva, especialista en geriatría, ¿no? Sí. ¿Dónde le podemos encontrar, doctor? Mi querido Sebastián, mi oficina está ubicada en las calles Castillo y Juan Benigno Vela, en los altos de la Notaría Séptima. Cualquier teléfono de contacto es del 0995-744-545. Señores, este ha sido el Cabezazo TV. Esperamos que hayan disfrutado de un tema muy interesante. La verdad se nos quedan algunas cosas más para poder tratar, pero el tiempo se nos queda cortito. La próxima semana con otro programa más aquí, en este que es el espacio de entrevistas
preferido por la gente en el centro del país. Un abrazo, permiso y muy buenas noches. Yes. Yeah.